Hay otros sistemas basados en diarios. El diario es como una especie de audiometría, pero de pobres, ¿no? Con permiso. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener un audímetro, que es como si fuera un diario electrónico, esto es un diario diario. Un trabajo de ir anotando lo que se hace. La gente dirá, bueno, ¿y eso por qué se hace así, si habiendo audímetros? Bueno, en primer lugar, porque los audímetros no siempre han existido, y en segundo lugar, porque los audímetros dependen de la conexión telefónica. Es decir, para que el audímetro funcione tiene que haber una forma de capturar esa información, bien sea a través de un teléfono fijo o bien a través de telefonía móvil. Esto no siempre es así en algunos países. Imaginar, por ejemplo, en China o en Rusia, en zonas en China fundamentalmente es donde se utilizan más los diarios. Hay audiometría para la medición de las ciudades principales, pero la telefonía fija y la telefonía móvil no tienen una dimensión todavía muy extendida, por tanto se complementan con datos de diario. Por eso dicen lo del trabajo de chinos, porque consiste en que los chinos rellenan el diario de escucha y van diciendo los canales que tienen que ver. Como además ahí hay muchos canales, pues entonces, bueno, como también hay muchos chinos, más o menos queda el asunto equilibrado. El diario de escucha da datos continuos, reduce el problema del recuerdo, pero bueno, no es el estándar, así que vamos a ir a hablar de nuestro Megaperl, que es el panel de audiometría. La audiometría es una herramienta de investigación. Esto es muy importante decirlo, porque aun cuando los profesionales estos tan importantes que van a venir a hablar después de la audiencia y de los datos y del mercado van a hablar realmente de la realidad de la televisión, yo voy a ir un poco en contra de ellos, porque nosotros no decimos cuál es la realidad. Nosotros tenemos una herramienta de investigación, es un estudio, una encuesta. Es una herramienta con una base estadística, con muestras, con errores muestrales, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que esta herramienta de investigación pues, tiene un alto grado de consenso, porque hay una importante necesidad por parte de todo el mercado de conocer cuál es el consumidor, el cliente, que decía Pablo Carrasco, y por tanto pues, todo el mundo trabaja conjuntamente, los proveedores y los usuarios, para que el sistema refleje la realidad lo mejor posible. Da muchísima información para muchas aplicaciones. Luego veremos a lo largo de las jornadas seguramente distintas aplicaciones y formas de utilizarlo. Y realmente, pues teniendo en cuenta que el consumo de televisión es una de las actividades a las que los seres humanos dedicamos más tiempo, pues 3 horas y pico cada día, pues realmente es una forma muy importante de conocer el comportamiento de estas personas. ¿Qué es la audiometría? Pues es un estudio basado en una muestra permanente, entrecomillado, porque no quiere decir que el que tenga un audímetro en su casa ya sea como el funcionario, que ya es para toda la vida. No, es permanente mientras quiera seguir haciéndolo y mientras la empresa que gestiona el estudio considere que representa bien la población. Es una muestra amplia. Esto es un poquitín pretencioso, porque si es muestra no es amplia, porque por eso se llama muestra, ¿no? Dice, ¿tú qué prefieres tomar? ¿Un jamón o una muestra de jamón? Pues yo prefiero el jamón, una muestra queda como pequeño. Pues ¿qué sucede? ¿Por qué no compras un jamón? Porque es que el jamón es muy caro, entonces me conformo con una muestra. Pues aquí pasa lo mismo. Como es imposible conocer lo que hacen 40 y tantos millones de personas, pues tenemos que analizar con procedimientos estadísticos lo que hace ese grupo de gente mediante la observación de un grupo más pequeño. Eso es lo que dice la estadística. La estadística no dice, alguien me pregunta, oye, a mí entonces que yo no tengo audímetro, ¿quién me representa? Dice, no, bueno, a ti no te representa nadie, ¿eh? La audiometría no dice la estadística que un individuo representa a otro. Lo que dice la estadística es que el comportamiento de un grupo grande, de un colectivo, de un universo grande, se puede inferir mediante la observación de grupos más pequeños. Y extrapolando el dato del grupo pequeño al grupo grande, se puede conocer el comportamiento. Eso es lo que hace. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, pues a través del sistema del audímetro, que es un aparatito que de manera automática y conectado a los equipos audiovisuales del hogar, las televisiones, vídeos, DVDs, etcétera, todo lo que haya en el hogar, se conectan al audímetro y el audímetro hace como de notario y va registrando lo que sucede en esa televisión, si está encendida, si está apagada, si está viendo un canal, está viendo otro y qué personas lo están viendo. ¿Y cómo sabe el audímetro a las personas que lo están viendo? Bueno, pues el audímetro es listo en determinados aspectos, conoce bien lo que pasa en la tele, pero no reconoce a la gente, no sabe quién hay delante. ¿Eso cómo se le dice? Pues se le dice mediante un acto voluntario que los panelistas, que son los miembros del estudio, los que participan, tienen comando a distancia para identificar al audímetro cuando están viendo y cuando no están viendo. Eso, digamos, es la parte humana de la encuesta. Esto también tiene una parte humana. Y realmente todas las encuestas tienen una parte humana. Siento decepcionaros, pero la gente pensaba que es que el audímetro ya detecta y sabe si está viendo la abuela o el niño. Bueno, eso técnicamente sería posible, porque ahora hay sistemas de reconocimiento de caras y sistemas de reconocimiento a través de dispositivos, de tarjetas, etcétera, pero realmente
serían muy costosos y además muy intrusivos y nadie permitiría que eso se hiciera en su casa. Por tanto, la audiometría a nivel mundial se basa todavía en sistemas de identificación mediante mandos a distancia. Habría otras fórmulas. Alguien dice, bueno, y si yo me olvido, ¿y por qué no me ponen una especie de pulserita, una tarjeta? Pero bueno, eso también te la puedes llevar, te la puedes olvidar, la puedes dejar en la mesa. Podríamos hacer el chip de los perros, ¿no? Que a los panelistas se les pusiera un chip en la oreja, pero claro, habría mucha gente que a lo mejor no querría ser parte del estudio. El amigo Forges, en un chiste una vez que vi en el despacho del director de marketing de Televisión Española, no en el que viene ahora, sino en el que teníamos antes, guardaba un chiste muy gracioso sobre el tema del audímetro, y era dos personas de estas forgianas con sus narices largas andando y una un poco más encorvada, y la otra le decía, ¿qué pasa, Mariano? ¿Que tienes lumbago? Y decía el otro, no, nada de eso, es un nuevo sistema de medición de audiencia, es el audímetro en el recto. Bien. Sin llegar a eso, la realidad es que los sistemas de medición han investigado bastante, pero realmente todavía se utilizan sistemas de identificación a través de mandos de distancia, y todo esto luego produce un montón de información que de manera diaria se procesa y se recoge para que a las 8:15 podamos estar en disposición de dar los datos de audiencia a los señores sufridores, que en este caso son los directivos de las cadenas. Hay gente que desayuna café con leche, churros, porras, tostadas con manteca, con aceite. Mario López y Silvia y Pablo Carrasco desayunan datos de audiencia, pero eso es un problema que tiene trabajar en la televisión. Sin embargo, y me ha gustado que lo ha dicho Pablo, la audiometría no es la verdad absoluta de la audiencia. Ya lo he dicho yo anteriormente, no os voy a vender. Es que de la audiometría ha dicho que la audiometría no es la verdad. Pues es que es así, no es la verdad. No es la solución de todos los problemas. La audiometría dice las cosas que pasan, dónde pasan, a qué hora, pero en ningún momento dice el por qué, estoy de acuerdo con Pablo Carrasco en la afirmación que ha dicho. Lo difícil muchas veces es saber por qué. Es verdad que a través de esto se puede indagar mucho, porque se puede saber la gente que veía un canal ahora cuál ve, qué tipo de programa ve, a qué horas, qué otra cadena, qué es lo que ha hecho la otra cadena, qué promociones ha hecho. Pero hay un montón de cosas que es al final la decisión de por qué un individuo en ese abanico de rombos y cuadrados decide una opción o decide otra. El porqué de eso realmente es bastante complicado. Y, por tanto, no debe ser la única herramienta de conocimiento. Sí es verdad que es la herramienta básica de manejo de los datos de audiencia, pero hay otros estudios que las cadenas de televisión realizan, estudios de valoración, los mismos productores hacen estudios previos al lanzamiento de sus productos, de conocimiento, etcétera, que son también importantes a la hora de trabajar con la televisión. El panel de audiometría se basa en estos procesos que tenemos aquí, que los voy a ir explicando más o menos de manera resumida. En primer lugar, el universo. El universo es la definición del estudio. ¿Qué es lo que mide el panel de audiencia? Eso ya es la primera definición y la primera distinción. Mide el consumo de televisión en los hogares. Entonces, cuando alguien dice, no, es que el estudio está mal porque mi programa o determinado evento se ve mucho en los bares, la audiometría está mal. No, la audiometría no está mal. La audiometría lo que pasa es que mide el consumo de televisión en los hogares. Por tanto, es importante saber que la audiometría no mide la hostelería, no mide las segundas residencias, pero básicamente por razones técnico-económicas. Es decir, se podría hacer, pero el coste que tendría medir segundas residencias o el coste que podría tener las dificultades de medir el consumo en hostelería probablemente no está justificado con la audiencia que aportaría. Y a partir de ahí, en los hogares destinados a vivienda principal, se mide la audiencia de los individuos de 4 y más años, que son los que participan en el estudio. Más o menos es un estándar internacional los 4 años, hay países de 6, de 5, de 3. Bueno, nosotros tenemos los de 4 y más años, que desde el año 91, porque antes se medían los de hasta 10, de 10 en adelante, desde el año 91 ya se incorporaron los de 4 y más, que es un público, como sabéis, bastante interesante para muchos anunciantes y para muchos programas y muchas cadenas de televisión. Bien, el universo, una vez definido, hay que extraer una muestra y la muestra tiene que ser representativa. Hombre, claro, faltaría más. Cualquiera que haga un estudio basado en muestras dirá, ¿y cómo es su muestra? Y diría, pues representativa. Claro, eso es lo que hay que decir. Si algún día os preguntan, siempre decir que el estudio es representativo. ¿Pero representativo de qué? Bueno, eso ya es importante, ya saber de qué. Pues básicamente de aquellas variables que en primer lugar sean objetivas, es decir, que se pueda saber si es blanco o negro, y en segundo lugar, que esas variables objetivas y observables que definan enormemente el consumo de televisión. Por tanto, la primera es la geográfica, en España como casi todo, la geografía es importante. Y la geográfica pues, se basa en comunidades autónomas, provincias y a partir de provincias, tamaño de municipios. Bueno, pues según está estructurado nuestro país en estos estamentos, en provincias y en hábitat, nosotros diseñamos la muestra.